y Daniel pues era el personaje perfecto porque se acomodaba a las características que tenemos en el programa de Fellow en la Universidad del Valle, y es extranjeros o personas de condiciones especiales como militares. Y Daniel, como buen militar, digamos que estaba acostumbrado a recibir órdenes de las cosas horribles que le ponían, entonces fue perfecto para irse acomodando a todo el programa de trauma. Ya Daniel les va a contar, creo que fue una experiencia muy valiosa. Aquí está acompañando la doctora Natalia Contreras. Natalia fue la mano derecha en este programa de Fellow. Somos tres retinólogos con la doctora, fue el nombre de la doctora en este momentico, Diana Libreros. Dale, Luz. Y digamos que entre los tres sacamos el Fellow, pero diría que Natalia fue un apoyo fantástico en todo este proceso que ha sido complicado. Fue una experiencia muy bonita. De esta primera graduación que tenemos, nos vamos a tomar 6 meses para, con la universidad, empezar a revisar, reevaluar y acomodarlo para ofrecerlo después. Pero tengo que decir que esto es un fruto del trabajo de todos los que hemos trabajado en trauma ocular en Latinoamérica. Y cada uno de ustedes tiene un pedazo puesto aquí en esto que Daniel va a mostrar hoy. Entonces, pues yo creo que le doy la palabra a Daniel para que nos cuente, y después le daré la palabra a Pepe y a Wendy para que ellos cojan a Daniel y le den 3 vueltas, y yo me quedo aquí al margen esperando a ver cómo se defiende. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. No sé, de pronto ya se está viendo la pantalla allí con la exposición. Sí, sí se Sí, ve. Daniel, sí, se Ok, ve muchas perfecto. gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, pues es un honor estar rodeado de tan grandes especialistas en trauma y pues quienes de una u otra manera han sido tanto como tutores como las personas a seguir en este viaje en el cual decidimos embarcarnos, en el cual otro de los vuelos que tanto hacemos en la Fuerza Aérea, pero este caso fue un vuelo un poquito más largo, de 18 meses, en el cual tuvimos muchísimas experiencias. Yo sé que me quedo corto en mostrar muchas cosas que hicimos durante la experiencia con el Fellow de Trauma, pero quisimos de pronto hacer una pequeña historia. Y pues arrancamos con una historia. Quiero contarles esta historia de un personaje que desde antes de empezar el Fellow estaba como intentando buscar la forma de llegar a poder ser parte un poco más de trauma. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Militar Nueva Granada mi pregrado como médico. Allí tuve la oportunidad de, cuando hice mi internado, hacerlo en trauma. Entonces roté en ortopedia de trauma, cirugía de trauma, cirugía plástica de trauma, oftalmología. Todo lo hice pues encausado en el trauma, y de una u otra manera la vida me ha llevado a seguir en el trauma, y creo que es la forma en la que podemos ayudarle a esas personas que en un momento dado están totalmente indefensas porque sufrieron un accidente, porque fueron víctimas de alguna agresión, por algo desafortunado, y podemos darle un poquito más de ayuda al intentar recuperarle, sea lo que sea, en nuestro caso, los ojos, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de sacar pacientes de heridas de minas, en las cuales pues en algún momento de pronto, cuando tengamos más acercamiento con alguna persona, les puedo contar unas experiencias muy, muy difíciles que se vivieron en cierta manera, pero que siempre son historias llenas de coraje, de querer sobrevivir, de querer sacar adelante algo, y es lo que encontramos en nuestros pacientes. Siempre ellos tienen una esperanza, y eso es lo que nosotros estamos dándoles, una esperanza de recuperar o algo o toda la visión, como lo logramos hacer en muchas ocasiones. Pero esta historia hay veces se vuelven relatos de terror, y para muchas de las personas, de pronto los que estamos acá escuchándolo hoy, estamos acostumbrados a ver ojos terriblemente lesionados, pero a la mayoría de oftalmólogos inclusive les parece una historia de terror ver esos ojitos y prefieren pasárselo al oculoplástico para que los eviscere, antes que de pronto intentar darles algo de sutura o alguna expectativa a estos pacientes. Inclusive los demás especialidades ven un ojo y quieren correr y solamente le ponen un apósito y espere a ver cuándo lo ve el oftalmólogo, que en muchas ocasiones pueden pasar días o semanas antes de que lo vea un oftalmólogo, como nos logró pasar inclusive en un hospital de tercer nivel. Pero el objetivo de esta charla es que al final, pues, tanto nosotros como nuestros pacientes pudieran ver todos esos colores. Este es el río de 7 colores que tenemos nosotros en Colombia. Aquí me quedo corto en mostrarlos todos los colores, pero si las condiciones se dan, de pronto más adelante puedan todos venir y visitarlo.
que es pues Caño Cristales en el sur del país. Y pues como les contaba, después de haber terminado medicina, tuve la oportunidad de ingresar a la Fuerza Aérea. Yo venía de una universidad militar, mi padre fue suboficial de la policía, al que pues obviamente me inculcó todo esto de querer todas las fuerzas militares y toda la defensa de nuestro país. Allí tuve la oportunidad de recorrer todo el país y algo interesante es que cuando llegué a mi primera unidad, lo primero que me dijeron es, hay 2 helicópteros nuevos y toca empezar a hacer evacuaciones aeromédicas. Estamos en una situación del país bastante compleja en un periodo en el cual todos los días había combates y pues no podía ser menor a la misión y nos tocaba ir a hacer esto, sacar a los heridos de combate. A veces habían pisado una mina, cuando les iba a colocar el vendaje en la pierna todavía estaban las esquirlas calientes. Sentir eso, ver todo eso, y esa fue de pronto una de las partes más difíciles del trauma, llegar hasta allá y conocer de verdad de primera cara lo que es un herido de combate. Y esto era, yo creo que esta foto dice mucho, esa cara de esperanza de ese soldado cuando lo sacábamos del área, cuando le estábamos dando una oportunidad más de pronto sobrevivir. Algunos otros estaban en unas condiciones muy difíciles, pero intentábamos de una u otra manera intentar darles un poquito de supervivencia. Inclusive estas personitas que no tenían nada que ver con la guerra, pero que de una u otra manera eran víctimas de ella en algún espacio de nuestro país, pero que teníamos que darle un poquito de apoyo y de sacarlos. Pues así fue como que inclusive pues la casa fabricante de los helicópteros en los que volaba nos reconoció pues un poquito de este trabajo, pero pues ese trabajo, esta era mi oficina, estos paisajes eran los que tenía yo durante 4 años, casi que a diario. Muy pocas veces lo hacíamos de día, la mayoría de veces lo hacíamos en la noche por el objetivo de evitar que nos impactaran, pero fuimos avanzando un poquito más y tuvimos la oportunidad de ascender. Después de ese primer ascenso, se me dio la bendición de poder escoger oftalmología, casi que era un premio por todo lo que había hecho. Yo era de los pocos médicos que estábamos haciendo evacuaciones aeromédicas en helicóptero, los otros lo hacían de pronto en avión y era un poquito menos compleja la misión, pero pues nosotros estábamos siempre expuestos al fuego enemigo o otras condiciones. Pude llegar al hospital militar a hacer oftalmología, mi residencia pues gracias a Dios académicamente me fue bien y allí empecé a hacer mis pasitos para que poder volver al hospital. Me gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con trauma. Tuvimos la oportunidad de ver muchísimos pacientes en esa época de trauma, cuando nos llegaban inclusive camiones completos de soldados heridos por campos minados y obviamente las esquirlas eran una de las lesiones oculares más importantes. Cuando terminé, pues la Fuerza Aérea me mandó al dispensario médico, un dispensario nuevo que se estaba creando y allí pues tuve la oportunidad de ser como el jefe de un pequeño servicio de oftalmología en el que teníamos 2 oftalmólogos y 4 optómetras, pero pues eran ya unos pasitos de liderazgo que también tenía que empezar a surgir y creo que con todos los especialistas y todos los médicos tenemos que vivir eso de poder liderar un grupo, sea pequeño, sea grande, inclusive en el quirófano siempre somos los líderes de un equipo y pues todo esto de liderazgo, desde ser la profesión de militar y oficial, lo ayuda a uno mucho. A este nivel, pues nosotros ya habíamos cumplido casi con todas las misiones que tenemos nosotros en la fuerza para recuperación de nuestros heridos. Había podido tener la posibilidad de hacer atención inicial del punto de los heridos de combate, evacuaciones, control de daños. Tuvimos la oportunidad de ir a un grupo avanzado de trauma que teníamos nosotros ubicados en el sur del país, donde era como el primer punto donde llegaban los heridos, hacíamos cirugías. Lamentablemente ahí lo que aprendía era carpintería porque era amputaciones y remodelaciones de muñones, pero eso hoy seguramente nos iba a dar un poco de habilidad quirúrgica y pues uno de pronto de médico general se pierde mucho en eso, pero en ese momento podíamos hacer ayudantías quirúrgicas y con una de las personas que digo yo que ha sido un angelito en toda mi formación, que es una señora coronel cirujana, también me tuvo ahí como a su abrigo. Inclusive me fue llevando y fue una de las partícipes de poder haber llegado yo también al fellow y de haberme ayudado con los permisos. Pero faltaba una parte y era como la rehabilitación integral de estos pacientes. Obviamente como oftalmólogo teníamos la posibilidad y ya después de haber yo cursado eso, también tuve la oportunidad de que como oftalmólogo me dejaran volver al hospital militar, que es, fuera mi alma mater. No es fácil llegar allá, normalmente se llegas con una superespecialización, antes es muy difícil, pero también tuve la oportunidad de que mis comandantes me dieran la oportunidad de llegar al servicio, de poder atender pacientes y enfrentarnos ya a situaciones mucho más complejas. Obviamente el trauma militar es un trauma muy agresivo, es un trauma devastador,
donde muchas de las veces no podemos ni siquiera trabajar nosotros nada, sino que empezamos con una rehabilitación facial, pacientes que obviamente pierden eh, ambos ojos o extremidades, partes de la cara, unas lesiones mucho más agresivas de lo que nosotros podíamos ver. Y lamentablemente en el hospital no contábamos con un retinólogo de tiempo completo, sino que iba una vez a la semana, máximo 2 veces, de vez en cuando. Obviamente tenía ya lleno con desprendimientos de retina sus jornadas quirúrgicas, por lo cual estos pacientes, así fueran de un cuerpo extraño o una lesión simple, seguramente no iban a tener la oportunidad de primera mano. Entonces ahí nos nacía con el jefe del servicio, que era un oculoplástico. Siempre me intentaba decir, oiga, esto tiene que arreglarlo usted, esto. Usted ya sabe que allá en Cali y en otras partes del país hacen mejores cosas. Él siempre me motivaba para esto, pero también me decía, aprenda a hacer evisceraciones porque usted sabe que si no se cierra es lo que nos toca. Lamentablemente muchos de los pacientes nuestros en ese momento terminaban eran evisceraciones, y que en este momento, retrocediendo la película, digo, muchos ojitos se pudieran haber salvado, pero lamentablemente no teníamos las capacidades de ofrecerle otra cosa, y eso es una de las cosas por las cuales el doctor Ocampo pues también me dio la oportunidad de hacer el fellow, como de pronto más adelante lo podemos ver. Eran cosas tan dramáticas como cuando las minas eran de esto, que estaban llenos, lo veíamos a diario, ver pacientes jóvenes con quemaduras, lesiones extremadamente agresivas, y que más de una visceración muchas veces no era mucho lo que le podíamos ofrecer en ese orden de ideas. Lesiones que por el mismo hecho del servicio se causaban, soldados que de pronto estaban patrullando, ni siquiera estaban en enfrentamientos, pero la zona selvática, humedad, la dificultad del terreno, pues causaban accidentes que son distintos. Pero también hay veces nos llegaban pacientes que alguien intentó en algún lado ayudarlos haciendo una sutura o cerrando, pues que quisieron dar un poquito más, pero que tal vez no tenían el adecuado conocimiento o la experticia, o seguramente no se veían enfrentados al trauma diario, y veíamos unas suturas que pues lamentablemente no eran las mejores, pero llegaban a nuestras manos para intentar recuperar algo de estos pacienticos. También tuvimos la oportunidad de, al estar en un periodo de alta dificultad y tener el cambio am, de disminución de la cantidad de accidentes por guerra que hubo, empezamos a ver estas lesiones, pero también nos dio un poquito de tiempo para empezar a hacer algo de investigación y hacer algunos artículos, los cuales pues publicamos para evidenciar qué era lo que nosotros manejábamos de guerra. Obviamente, de 947 pacientes que nosotros veíamos al año en el hospital, 453 eran de trauma de guerra, un 42,46%, muy alto para lo que seguramente en otros hospitales podrían ver. Obviamente en el Hospital Universitario del Valle, donde tuve la oportunidad de hacer el fellow, el trauma por agresión era altísimo, a diferencia, por ejemplo, de la clínica donde también hacíamos la parte, eh, digamos, un poquito privada, donde pues el trauma por accidentes o laborales de pronto era mucho más alto antes que por conflicto de otra manera. Pero también veíamos que lamentablemente esos pacientes todos terminaban era con una vitrectomía muy lejana, más que todas las evisceraciones lo que utilizábamos en esos pacientes, pero pues teníamos todas las características del trauma, todas las cirugías del trauma que pudiéramos ver se atendían con estos pacientes, aunque pues como les comentaba anteriormente, no de primera mano o no en un cierre primario. Pues al cambiar un poquito el conflicto colombiano, de pronto firmarse los acuerdos de paz, nos dio también un poquito de oportunidad a algunas personas que estábamos en esto de acceder a otras, de pronto, investigaciones, algunos otros cursos y muchas otras cosas. En este fue un momento en el que todos los especialistas médicos empezamos como a intentar buscar un pelo, a buscar alguna otra forma de capacitarnos, pero lamentablemente llegó la pandemia y eso limitó un poco las medidas de poder progresar un poquito. Sin embargo, aún así, tuve la oportunidad de solicitar donde el doctor Alberto Castro la posibilidad en Cali, la posibilidad de rotar. eh, Obviamente es una rotación en la cual pues uno está intentando acceder al fellow, y durante esta pandemia en un momento lo llamé, le pedí la posibilidad de rotar, de hacer la pasantía con él. Tocó modificarlo un poquito por la pandemia, pero mal que bien pude hacerlo un poquito del tiempo, al menos
para conocer el servicio, para que me conocieran. Y ahí se dio la oportunidad inclusive de hacer virtual una charla. Y en ese momento, hablando inclusive con el doctor Hugo Campo, que también tuve la oportunidad de rotar en esos días con él, y me dijo, pues hágalo de trauma. eh, y pues tuve la oportunidad, de trauma de guerra que teníamos, tuve la oportunidad de hacer esta exposición eh, de trauma de guerra, y esa creo que fue un poquito la catapulta que me dio la oportunidad. Si ven acá fue el 12 de noviembre del 2020, y al terminar la charla, el 12 de noviembre del 2020, tenía yo este chat con el doctor Ocampo donde me había dicho, oye, yo tengo esta idea de hacer el fellow y creo que este fue el primer paso para el fellow. Obviamente uno no se lo espera, casi que fue como una entrevista, por decirlo así, esa exposición, y desde ahí empezamos a tejerla día a día, íbamos aportándole un poco a todo lo que podríamos hacer pues, administrativamente para acceder a este trauma. Entonces ahí hablábamos de un fellow de trauma ocular. Nótese que era trauma ocular en ese momento, después fue virando a trauma oftálmico, y fueron viendo las cosas, nos fueron saliendo, inclusive nuestro temario era casi 150 temas que uno los veía bastante difícil de lograrlo, sin embargo lo logramos casi en un 97%, o algunas cosas que tuvimos que manejar en el día a día, pero fueron casi 150 temas que, pese a las dificultades, al día a día, a muchas otras cosas, pudimos con los profesores ir resolviendo dudas, haciendo exposiciones. Los primeros días éramos supremamente juiciosos con el doctor, casi que en todas las consultas sacábamos el tiempito para sacar las exposiciones. Después, obviamente, con el día a día se va haciendo un poquito más difícil exponerlo. Sin embargo, siempre estábamos ahí encima, buscando la oportunidad de leerlo, las preguntas, leyendo los temas y todo eso durante toda la residencia. Pero la universidad igual tuvo a bien, o con el doctor y las personas pues, que estaban administrativamente, hablar de una segunda especialidad en cirugía de retina y vitrio, quitando la palabra fellow, por obviamente algunas repercusiones que de pronto el doctor Ocampo después nos puede aclarar un poquito más que todo el hecho de que estábamos en cirugía casi que desde el primer día, por eso decir un fellow casi que era como algo más observacional. Una segunda especialidad tenía de pronto el nombre un poquito más específico, y hablábamos ya de trauma oftálmico, como en algunas veces, en algunas charlas el doctor Ocampo ha tenido la oportunidad de comentarnos, como en unas reuniones internacionales y todo, decidieron que fuera algo mucho más integrado, en el cual hablábamos tanto de la rehabilitación de órbita, de párpados, y el manejo de todas las estructuras para poder hablarlo en oftálmico. Y esto fue lo que integramos en nuestro fellow, fue la posibilidad de rotar con los maxilofaciales haciendo osteosíntesis de órbita, de estar con los oculoplásticos haciendo eh, muchas suturas de párpado y muchas otras cosas. Obviamente también lo que desde el principio hablamos, que el primer semestre íbamos a aprender, el segundo semestre íbamos a intentar ya hacer, y el tercer semestre íbamos a enseñar, que fue una de las cosas también interesantes que nos dejó el PELU, tener la posibilidad de el día a día estar aportándolo a los residentes, estar con ellos, estar aprovechándome de los errores de ellos, porque pues, el retinólogo y el especialista en trauma tiene mucho de eso, de ir a solucionar de pronto los errores o las complicaciones que tengamos los cirujanos en otro momento. Y eso también fue una parte de mi escuela como el fellow. Eh, y eso pues fue una de las cosas que se fueron dando día a día. Obviamente pude entrar a cirugía desde el primer día, no fue que el primer semestre fuera exclusivo de aprendizaje, fue algo como muy transversal, pero la idea era esa, ir avanzando como en bloques para poder ir aportando más. Sí fue cuando llegamos al Hospital Universitario del Valle. Yo tengo una anécdota, y es que Tuluá, que es mi ciudad de origen, donde nací, donde estudié mi primaria, donde son mis padres, mi bachillerato, es muy cerca a Cali. Cuando íbamos por alguna cosa administrativa o de visita a Cali, siempre pasaba por dos partes. Una era el hospital universitario, y otra era la base aérea, que es la Escuela Militar de Aviación. Y siempre tuve como desde muy pequeño esa idea de llegar a ambos sitios, y se me han dado todos los sueños, se han cumplido. Tuve la oportunidad de estar en la Escuela de la Fuerza Aérea, y ahora tuve la oportunidad de estar en el hospital universitario, que pues son dos lugares increíbles en mi formación, y que para nada se quedan abajo de las expectativas que tenía de ellas. Pero pues toda esta actividad académica se iba a desarrollar en dos situaciones. Una era ese hospital público, donde teníamos la oportunidad de día a día ver pacientes que
mal que bien llegaban a a un servicio de salud, quién sabe, probablemente 6 meses, un año de estar solicitando una cita para acceder a ella, o muchos de ellos con un accidente catastrófico que con preguntarle las historias, hay veces uno prefería ni siquiera preguntárselas porque quedaba destruido más de la historia que lo que de verdad uno veía en la lesión, pero eran estos pacienticos, esa cara de incertidumbre, de dolor, de no saber qué fue lo que le pasó en muchas de las ocasiones, la que los motivaba a seguir en horarios por encima de la 1 de la mañana de cirugía, de estar saliendo de cirugía en una ciudad difícil de violencia, en una ciudad complicada, pero uno lo hacía con todo el amor. Uno veía esas caras de esos pacientes y creo que lo motivaban a seguir adelante y a se le iba el cansancio para otro lado. Pero también teníamos la otra cara de la moneda y era el consultorio particular del doctor Ocampo en una clínica privada, en una clínica con unas condiciones muy distintas. Entonces llegaba, el lunes era súper pesado hasta la 1 de la mañana de cirugía en el hospital universitario y el martes llegaba uno casi que a descansar visualmente en este consultorio, espectacular vista, donde todos los pacientes pues llegaban distinto, con una sonrisa, con una incertidumbre distinta. Teníamos también la oportunidad quirúrgica con unos implementos, con el Ingenuity y otros implementos que nunca faltaban. En el hospital universitario, al ser público, muchas veces no teníamos la oportunidad de tener o un aceite de silicona, si teníamos el aceite de silicona no teníamos el equipo funcionando o nos faltaba una casetera o algo y era una carrera de obstáculos, pero esas carreras de obstáculos creo que hacen que uno le coja más cariño, que uno le coja más amor y que aprenda también a trabajar, como decimos nosotros acá, con las uñas, para que el día de mañana, si de pronto tenemos un poquito más de insumos, un poquito más de características, pues tengamos todo el coraje para poder llevar a cabo la cirugía de la mejor manera. Sin embargo, también va a haber momentos en los que en una clínica privada nos falte una u otra cosa, pero ya tuvimos ese aprendizaje en la universidad pública o en el hospital público de haber aprendido cómo manejarlo con muy pocos implementos. El día a día era pesado, pero siempre estaba el aporte académico, obviamente, no se note que estaba la comida allí presente. Eso sí era algo que no faltaba, no sé cómo no subí más de peso porque siempre teníamos a los dos papás ahí, mis dos profesores que siempre nos ayudaban con el aporte calórico para estas difíciles jornadas que teníamos. Tuvimos la posibilidad de empezar una clínica de angiografía, que era más o menos cómo llevar algunas angiografías, algunos casos difíciles para tanto con los residentes como con los profesores, ir aportándonos, ayudándonos con la lectura de imágenes que en un hospital público de pronto son un poquito más difíciles, pero las traíamos desde la clínica particular para poder aportarnos en la lectura y engrandecernos tanto los residentes como el fellow que estábamos allí. Y llegamos a la cirugía y este fue nuestro primer paciente, un ojito que nos permitió el doctor Castro en ese momento empezar a hacer nuestros primeros pasos de vitrectomía. Creo que así debería ser siempre nosotros en todo lo médico, pero pues este fue mi primer pacientico quirúrgico. Posteriormente tuvimos muy tempranamente, creo que la primera semana también enfrentarnos a cierres primarios y muchas otras cirugías de difícil manejo, pero tuvimos la oportunidad de arrancar muy tempranamente desde allí, pero también teniendo en cuenta que era una universidad pública y que algunos recursos no estaban tan fácilmente disponibles, también nos dimos a la tarea con el doctor de hacer crecer el laboratorio de simulación y así fue como tuvimos la oportunidad de algunos contactos que tenía yo desde la especialización y que me visitaban en Bogotá y algunas otras cosas, el doctor también moviendo contactos en la universidad para conseguir recursos, pero logramos montar un equipo de simulación bastante robusto que pues la verdad nos faltaban muy pocas cosas para el ideal, pero que quedamos muy contentos de poderlo haber hecho y haber dejado, así fuera un granito de arena en la formación de los residentes que quedaban y que van a rotar también en la universidad. Una de las cosas importantes que estuvimos haciendo desde el principio y que es muy buena herramienta en el trauma era la ecografía. Tuvimos unas grandes profesoras que nos apoyaron en nuestro reconocimiento del ecógrafo, en aprender a tomar las ecografías, en quitarle el miedo de pronto en algunos traumas, a pensar que uno lo va a viscerar con la presión, pero pues hacer una adecuada maniobras para poder lograrlo y casi que todo paciente que llegaba al servicio era, dígale a Daniel que le tome una ecografía. Eso lo motivaba, uno salía corriendo, obviamente ese ecógrafo era casi que sagrado para mí, si veía que alguien lo estaba tocando mal, también estaba yo ahí encima,
como intentando cuidar las cosas, pero tuvimos la oportunidad de también otras imágenes diagnósticas. Al ser un hospital universitario, los pacientes no solamente llegaban a oftalmología, nos llegaban pacientes de neurología, de neurocirugía, con traumas muy grandes, pues también teníamos la oportunidad de leer resonancias y tags que nos ayudaban muchísimo en el diagnóstico. En la clínica teníamos un OCT de última tecnología con angio-OCT, y pues una de las cosas que me pasaron fue que en alguno de los cosas en una de las actividades de ACOREP nos preguntaron todo sobre autofluorescencia y era lo único que no habíamos visto. Me corcharon muchas veces con lo de autofluorescencia porque sí era totalmente desconocido para mí, pero como hablamos con el doctor, esas debilidades las teníamos que volver fortalezas y de allí nos pegamos a estudiarlo y creo que pues logramos tener una muy buena aprendizaje sobre todas las imágenes diagnósticas, volviendo esas debilidades fortalezas durante todo el transcurso del fellow. Empezamos a ver tipos de traumas, empezamos con unos traumas muy sencillos, hacer suturas un poquito más complicadas que llegábamos, pero siempre teniendo en cuenta las técnicas que el doctor Dalma nos enseñaba en sus charlas y que el doctor Ocampo las dice como al pie de la letra y como la Biblia para nosotros, la sutura de espesor total. Cuando empezamos a rotar con los corneólogos, era la pelea y me tocó hacer una exposición larguísima para decirles por qué sí la sutura, pelear contra ellos era un poquito difícil, seguían diciendo que de espesor parcial, nosotros el por qué, les mostrábamos todos los videos y todas las cosas que el doctor Dalma desde la distancia nos hacía o nos enseñaba y que para nosotros lo veíamos el día a día cuando hacíamos las suturas. Yo creo que nos siguieron un poquito la idea y tuvimos la oportunidad de con los corneólogos ir avanzando en esto. Casos y muy interesantes, casos casi que se nos volvían publicidad y que se nos volvían noticia del día a día. Y eran pacientes, por ejemplo, este que destapando una botella de cerveza, la botella le dejó la marca, tal cual como la podemos ver, pero fue uno de los primeros traumas completos que pudimos manejar. No solamente fue la sutura, fue la extracción de esta catarata traumática, la extracción de esta ifema, la vitrectomía posterior, inclusive la colocación de un lente fijado a esclera en toda su rehabilitación. Y esos fueron de esos primeros casos que me permitieron hacerlos completamente y hacer el seguimiento hasta el final. Lamentablemente, por las mismas condiciones de las EPS o del sistema de salud, esos pacientes a veces se los perdían y no volvían a llegar a nuestra consulta, pero nosotros intentábamos de una u otra manera acercarnos a ellos o buscarlos para verlos así no tuvieran la orden, la orden de autorización de la EPS, pero buscamos la forma de seguirlos y de seguir aportándolos un poquito. Pero el doctor Ocampo, siempre amante de las redes sociales, nos daba un poquito de, como le decimos acá, champú, que es como que lo pongan a uno en la mira de las redes sociales. Y esto se iba dando día a día, donde la consulta se iba casi que lo que hacíamos al día, el doctor no lo estaba colocando, pero también tuvimos la oportunidad con las de streaming hacer algunas de las clases. Y es así como la doctora Wendy nos acompañó en algunas de las charlas eh, por vía streaming. Y eso fue también una parte importante de nuestro aprendizaje, de ir reconociendo cómo se veía, cómo se manejaban algunas cosas en el exterior. Con ella nos aportó algunas ideas, por lo menos en este caso de reparación de iris, que fue una de las clases que tuvimos con ella. Había otros pacienticos que eran súper difícil manejarlos, pero que le daban a uno también muchas satisfacciones. Era un pacientico inmigrante venezolano con toda la situación de difícil social de ellos, pero que nos llegaban y nos daba la oportunidad de rescatar este ojito y de hacer la rehabilitación hasta el final, inclusive estando muy pendiente con pediatría para la posterior rehabilitación. Pero es en estos casos los que le decían a uno, hay que insistirle al trauma ocular a manejar, hacer unos cierres primarios, hacer una muy buena sutura, que era lo que nos permitía poder avanzar más adelante. Fuimos poco a poco avanzando en nuestro proceso quirúrgico y también nos empezamos a encontrar, oh, perdón, creo que lo saqué. Ya, a encontrar con situaciones complejas. La violencia y la situación de violencia en Cali es muy compleja, pero para nuestro fellow era lamentablemente algo muy bueno. Empezábamos
a obtener algunos videitos, por ejemplo, de en el cual veíamos unas proptosis, cosas que de pronto uno lo ve en los libros y no, en el día a día no tiene la oportunidad de hacerlo quirúrgicamente, y que inclusive es un minuto el que tiene para avanzar y tomar la decisión de hacer una cantotomía cantolisis, pero allí teníamos la oportunidad de hacer todo el manejo quirúrgico casi que de inmediato, sin necesidad de pedir un permiso ni nada, y algunas cosas que nos iban llenando de más motivo para avanzar en nuestro trabajo. Llegamos a la otra parte, que era la osteosíntesis de órbita. Tuvimos la oportunidad de acceder al servicio de maxilofacial. En ese momento ellos estaban sin residente y me quedaba perfecto a mí, que entraba casi a todas las cirugías en las cuales íbamos a hacer osteosíntesis de órbita. Difícil, le quedan a uno muchas enseñanzas. También aprende cómo no dañan más los ojitos cuando entran a esa órbita, porque la verdad para uno es catastrófico ver cómo hay algunos accesos en los cuales el ojito queda por allá relegado detrás de una compresa, o detrás de de algún equipo quirúrgico como estos que estamos viendo ahí. Tuvimos la oportunidad de hacer tanto el dry lab como de operar varias cirugías. Pudimos hacer más de 15 osteosíntesis de órbita, en la cual era yo el primer cirujano. Casi que desde el principio me han llevando la mano, de asienta cómo es el taladro, algo que nosotros estamos totalmente aislados en la oftalmología. Inclusive cuando empezaba yo a perforar con la pieza de mano, casi que sentía que estaba desbaratando el ojo. Es un cambio y es un choque bien interesante de hacer movimientos tan bruscos quirúrgicamente, cuando al otro día tenía que estar haciendo una vitrectomía, pero fue algo muy, muy interesante. Me da una muy buen bagaje, y sé que ya el Hospital Militar me solicitó para ser parte del equipo de trauma con los maxilos, los cirujanos plásticos y los otorrinos, donde pues ellos van a tener, yo creo que con las ideas que yo me llevo y la posibilidad de hacer otro tipo de abordajes, vamos a darle un poquito más a estos pacientes que estemos atendiendo. Obviamente mis profesores acompañándome siempre en todos los pasos. Si puedo decir algo, y es que lo que uno piensa de un fellow que hace muchas cosas solas, yo las hacía quirúrgicamente, pero siempre tenía a mi lado al doctor. Creo que nunca estuve solo en una sola cirugía. Si en algún momento llegó a pasar, pues creo que fue más por cosas de solucionarle a un paciente, pero siempre lo tenía ahí. La mayoría de veces estaba viéndolo desde la distancia de 2 o 3 meses, que uno sentía que no lo estaba viendo, pero siempre estaba esos dos ahí pendientes de mí. Y si no era así, también la retroalimentación con la doctora Natalia. Siempre creo que toda cirugía que hice, fui a hacer la retroalimentación con ella, y me aportaba muchísimas cosas que eran muy, muy interesantes para nuestro proceso. También en oculoplástica tuvimos la oportunidad de manejar muchas heridas complejas. Cuando rotamos con los corneólogos, la posibilidad de hacer trasplantes de córnea, que es una herramienta súper útil en nuestro caso. Una de las cosas que le podíamos tener de beneficio a la violencia en Cali era que abundaban las córneas. Teníamos la córnea en menos de 2 horas disponible, y nos decían, necesita más, si quiere le mando más. Lamentablemente es algo que la violencia nos permitía, pero que de una u otra manera teníamos la posibilidad de aportarle a los pacientes un poquito más. Y también tuvimos la oportunidad, inclusive, no fue mi caso de hacerlo, pero sí de estar ahí acompañando al doctor, de hacer eh, algunas vitrectomías endoscópicas, algo súper interesante que me llena de incertidumbre para seguir haciéndolo, y de buscar la oportunidad de conseguir también el equipo de endoscopia en el Hospital Militar para seguir aportándole a mis pacientes. Pero había momentos en los que lamentablemente, por más que lo intentáramos, no podríamos. Eran pacientes que de una u otra manera ya venían autoeviscerados, que no le podíamos aportar desde el grado de retina o desde una sutura, y teníamos que aprender también a hacer esas evisceraciones. Tuve la oportunidad de acompañar a los residentes en sus primeras cirugías de evisceración, de hacer muchas yo, de estar con las oculoplásticas también, aportándole a esos pacientes. En este momento, si el doctor Ocampo me dejaba solo, ahí sí le tengo que decir, ahí nunca me acompañaba, no le gustan las evisceraciones, ahí sí corría y me dejaba solo. Si decíamos era evisceración, ahí sí ya no me acompañaba, entonces me tenían que acompañar las oculoplásticas. Era, creo que la única cirugía que a él no le gustaba, por muchas otras cosas. Yo también pues no quería, no quisiera nunca hacer una evisceración, pero lamentablemente llega el momento en el que toca hacerlo, y tenía que aprender a hacerlo. Y pues la escuela fue lamentablemente muy buena por los pacientes
fue la capacidad de poder hacer estas evisceraciones. Pero es que llegaban pacientes inclusive que nos traían el cristalino lleno de arena en la mano y este era el único ojito que el doctor decía que no podía operar y era el ojito que llegaba con el ojo en la mano, en este caso el cristalino y todo el vitrio en la mano, pues imposible hacer algo por ellos, pero nos llegaban y teníamos que solucionarlo. Pero nuestra cirugía madre de la retina y que debería ser del trauma también la vitrectomía fue pues obviamente uno de los mayores puntos que pudimos hacer, pero antes de eso estaba la idea de tener que hacer nuestra carta de retina para poder identificarlo y esto me lo llevo para siempre y también con los residentes que tenga creo que va a ser algo que va a ser obligatorio y es la carta de retina que era nuestro programación para poder entrar a cirugía. Una que otra vez me pasó que no llegaba con ella, obviamente me ganaba mi regaño, bien merecido por no tenerlo, pero era algo que siempre teníamos que tener ahí a la mano para poder aportar y hacerlo mejor por ese pacientico. Llegaron nuestras vitrectomías, las primeras fueron la posibilidad de hacer algunas complicaciones de cirugía de catarata, creo que fueron las primeras que pude realizar, de evidenciar esta parte que tenemos los retinólogos que ayudarle de primera mano a todos los demás cirujanos o cuando nosotros inclusive estamos haciendo una faco y fueron los primeros pasitos de vitrectomía, después fuimos avanzando mucho más, casos tan interesantes como este, un trauma perforante con el cuerpo extraño intraorbitario, que tuvimos la oportunidad de presentarlo en algunos congresos y hacer algunos trabajos con él, pero eran traumas que día a día iban siendo cada vez más difíciles de manejar, pero a mano del doctor lo íbamos logrando. Académicamente, Acorep y el grupo de Acorep Joven nos dio mucha mano de poder presentar el fellow, de poder mostrarnos como residentes, de poder mostrar académicamente cómo íbamos, e inclusive de ir nivelándonos, nivelándonos no porque nunca fuimos inferiores, pero sí de estarnos topando con ellos para ver qué tan bien íbamos o en qué teníamos de pronto alguna falencia para corregirla y mes a mes teníamos la oportunidad de estar con ellos haciendo todas estas reuniones, estas charlas. Llegó el momento de presentar nuestro trabajo final y nuestro trabajo fue pues algo que yo sé que queda entre el tintero de pronto presentarlos aquí en algún momento en este tipo de charlas y es la experiencia que tuvimos con anestesia regional. Pudimos coger 20 años de historia y evaluar cómo nos había ido con anestesia regional. Nos queda algo bien interesante. Aquí solamente les doy eh, estos daticos, pero con la idea de pronto en algún momento poder presentarles todo el trabajo. Fueron 20 años recolectados, 974 cirugías de trauma ocular. De estos 11 pacientes fueron inclusive ambos ojos y todo esto nos dio anestesia regional 696, que nos da casi más de un 50%, muchísimo más, casi un 76% de cirugías en las cuales de todas las características del trauma los pudimos hacer con anestesia regional. Y es algo que también me llevo yo del fellow y es que la posibilidad de hacer inclusive trauma con anestesia regional nos permite y nos da una facilidad de manejar el paciente de una manera mucho más fácil, de unos postoperatorios mucho más sencillos. La verdad, el miedo de hacer presión sobre el ojo abierto, si se hace una buena técnica, no tiene por qué pasar. Al contrario, nos disminuye la posibilidad de maniobras de valsalva y muchas otras cosas que en algún momento tendré la oportunidad de mostrarles. Llega la hora de hacer o de recibir nuestro diploma con nuestros profesores a la mano, con todas las personas que nos acompañaron, pero principalmente mis padres y mi esposa que fueron los que estuvieron ahí, tanto mi esposa que me tuvo desde la distancia, que tuvo que aguantarse también un año y medio solita, ella también haciendo el fellow en Laringe, que lo estaba haciendo al mismo tiempo y pues no fue fácil, pero mis papás sí también se me dio la oportunidad de volver a estar en una ciudad cerca a ellos, de poder casi que todos los fines de semana verlos. Y todo esto pues se resume en esta frase que nosotros siempre decimos en nuestra institución militar y es que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra sea un descanso y casi que fue así. El entrenamiento fue bastante complejo, difícil, de sacrificios, pero que me entregó muchísimas herramientas para poder llevar todos estos conocimientos a nuestros pacientes. Y aquí les muestro uno, pues el regalo de grado que me dio el doctor Ocampo, cómo nos veían ellos o cómo me ven de pronto ellos y algo que quiso colocarle allí, un comando ocular, que fue traer todo esto militar al mundo de la oftalmología y el trauma ocular. Y así fue como lo ideó él.
una imagen de Cali hermosa para que todos vengan a conocerla. Y las gracias a estos profesores y principalmente al doctor Ocampo que nos dio la oportunidad de haber hecho este fellow y de crecer junto a él. Muchísimas gracias. Bueno, Doc, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si de Muchas gracias, pronto hay Daniel. algunas preguntas. Y yo creo que le voy a dar la palabra a Pepe y a Wendy, que como lo dije al principio, pues fueron dos de las muchas personas que pusieron su grano de arena para que eso fuera una realidad. Muy chévere ver tu charla, Daniel, porque te da uno cuenta que los sueños se pueden cumplir y que eso fue un proceso de irlo armando poco a poco. Eh, no sé si podemos entrar a la pantalla de todos. Mm, Creo que se está compartiendo lo de la parte comercial. No Sí, sé si el, de pronto el doctor Carlos la puede retirar. Sí, ¿podemos compartir la pantalla grande, por favor? Está. Ujú. perfecto. Daniel, Gracias. ah, ¿me permites? Primero me quedo sin palabras del camino que has recorrido. Todo el mundo piensa que ha tenido un camino difícil, escabroso para llegar a lo que uno quiere y la verdad tu camino ha sido impresionante. Eh, Probablemente lo que has vivido te da herramientas para atender el trauma ocular de la mejor manera y mucho más, ¿no? Perdón. Eh, Me sorprende, sí, yo aquí en México, la gente se sorprende que yo puedo hacer una vitrectomía tan fácil como un trasplante de córnea. Y la gente se piensa, bueno, ¿cómo es posible que tú puedes hacer eso? No sé qué, le digo, bueno, es parte de un entrenamiento bueno, básico de oftalmología. Y que tú puedas meterte a hacer una reconstrucción orbitaria, eso sí, no me meto. No, eso sí ya es las habilidades que se requieren para ser cirujano de órbito, de oculoplástica y de retina, son habilidades que no son contrarias, obviamente, pero es increíble que puedes entrenar a tu cabeza a hacer tanto los movimientos finos que requieres para una vitrectomía y limpiar la limitante interna, que es aparentemente la maniobra más fina que se puede hacer en una cirugía, contra ponerte a usar, siempre le digo a los maxilofaciales y a los ortopedistas que su catálogo de instrumentales Black and Decker o de Sears, ¿no? De herramientas de industriales, no de quirófano. Y de veras es muy, muy impresionante que has podido hacer las dos cosas y probablemente tu entrenamiento desde antes en manejo de trauma general te da esas herramientas, ¿no? Creo que a nosotros como oftalmólogos nos falta el entrenamiento de cirugía general que creo que deberíamos de tener antes de meternos a hacer cirugía de ojo, por lo menos de trauma. Yo no digo una catarata, pero sí, si vamos a hacer cirugía un poquito más compleja. Los principios de cirugía básicamente son los mismos, ya sea que vas a amputar una pierna, vas a operar un apéndice o vas a hacer una vitrectomía. Los principios de cirugía son básicamente los mismos y esos deberíamos de aprenderlos mejor, porque si no estamos entrenando una serie de gentes que son robots, que son mecánicos, y esa gente eventualmente va a quedar sin trabajo porque va a llegar un momento en que esos robots van a poder hacer la cirugía mejor que nosotros, ¿sí? Creo que sí tenemos que estimular
la formación de destrezas un poco diferentes, que no sean las estrictamente mecánicas. Y creo que tú las tienes y de sobra. Así es que muchas, muchas felicidades a ti y a Hugo, que ha tenido la curiosidad, la persistencia, la tenacidad de echar esto a andar, y que obviamente merecen mis más sinceras felicitaciones a los dos, tanto del lado receptor como del lado donador. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo estoy sorprendida con todo lo que has logrado. Yo te escucho hablar. No te pregunté primero, no pregunté tu edad, pero no por ver la foto, ¿verdad? Pero imagino a alguien mayor con todo lo que tú has vivido, o sea, lo que nos cuentas de guerra, o sea, te da una madurez, eh, todo lo que has visto, me sorprende, estoy sorprendida el día de hoy. O sea, lo que has logrado tan joven. Me explico con tu habilidad quirúrgica, como médico general, como médico en formación, como la formación que tuviste en Fellow, me sorprende que seas tan joven, ¿verdad? Y que hayas logrado tanto a tan corta edad. Y con el apoyo, o sea, tener a Hugo a la par, me imagino que va a ser totalmente fascinante porque es tener a alguien que ama trauma y te está enseñando trauma como no nos lo enseñaron a nosotros, porque hablábamos el otro día con Carlos que nosotros nos estamos reconociendo el hecho de hacer trauma en nuestros propios países porque nadie nos lo reconoce en nuestros propios países. Somos profetas en tierra ajena. Y en el caso tuyo te están dando un reconocimiento que tal vez nosotros, a la edad que tú tienes, espero que no seas mucho más grande, mucho más grande, yo no espero ser mucho más grande que tú, pero, o sea, hubiera querido que me reconocieran lo que te están reconociendo ya a ti. Entonces, de verdad, eso, qué bien, Hugo, qué bien que lo hayas logrado. El título está además que si es una especialidad, que si es una segunda especialidad, que, o sea, tienes el reconocimiento. Y eso es lo que nosotros hemos o habíamos buscado desde siempre, ¿verdad? Piensan que en trauma somos esquilólogos, o sea, tú le dices a otras especialidades, hago trauma, y te imaginan quitando esquirlas a todas horas, ¿verdad? No imaginan la diversidad de cosas que uno no deja de ver. Yo hasta la fecha no dejo de ver, cada cosa que miro día a día me sorprende, cada cosa que se mete la gente al ojo me sorprende, no miro algo que se repita. Sé que trauma no solo es cerrar, ¿verdad? Porque también dicen, bueno, cierran heridas, cierran párpados, pero no solo es cerrar y enuclear, sino que tenemos que reconstruir y rehabilitar. O sea, trauma no se va a quedar solo en cerrar una herida, sino que tienes que hacer mucho más, ¿verdad? Porque uno quiere ver al paciente ya otra vez en sociedad, o sea, generando un trabajo, cumpliendo sus estudios, porque muchas veces son niños, entonces uno quiere ya verlos rehabilitados, insertados nuevamente en su sociedad. Mencionaste al principio de tu presentación que como que la primera gente que te ayudó era alguien de oculoplástica y esto creo que es indispensable, porque es la primera barrera que nos protege, ¿verdad? Y es la que tiene que estar completamente, porque de nada sirve reparar un ojo que nos quede 20/20 y todo lo que quieras y que el párpado nos quede todo feo. El paciente va a estar disgustado porque es la parte estética. Entonces, estética y funcional te tiene que quedar todo bien. Entonces, que hayas tenido a alguien de oculoplástica me parece impresionante. Y lo que también vi es que siempre estuviste con supervisión. Creo que la forma en que Hugo hizo este programa para ti fue bueno. A uno le pica la mano, me imagino que te picaba la mano porque cuando uno entra quiere operar y sentarte del lado del cirujano y eso es algo que la paciencia, uno trata de frenarlos, ¿verdad? Pero es porque muchas veces yo que dirigí un programa parecido, cuando los residentes empiezan y quieren meter mano y luego la gente en clínica les pregunta, doctor, ¿y voy a ver? O sea, tú te quieres sentar del lado del cirujano, pero no les puedes explicar si van a ver o no. Entonces, te tienes que llenar de todo ese conocimiento con todos esos 150 temas que te dio Hugo
para poder responder esa pregunta de, doctor, voy a ver. O sea, tienes que leerte eso, tienes que ponerte a ver cómo operan otros para tú agarrar la mejor técnica. Lo que dice Pepe también tiene toda la razón de los principios básicos de la cirugía, se aplican en trauma en todos los niveles, en un párpado, en una conjuntiva, en una córnea. Retina ya es otro nivel, pero pasa en todos los niveles. Y si no tienes esos conceptos, no te va a quedar nada bien. Entonces, de verdad, yo estoy sorprendida, Daniel, te felicito. Se vale viscerar en trauma, ¿verdad? No es lo que nos gusta, pero creo que una evisceración mal hecha nos cambia todo. Un socket mal reparado nos va a dar una estética mala del paciente. Entonces, no solo vas a tener un paciente deprimido con una prótesis fea, entonces hay que hacer lo que sea, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Incluso una evisceración o una enucleación. En nuestros países, lamentablemente, la violencia, por lo menos aquí en Guatemala, se dice que hay más lesiones por arma de fuego, o hay más armas de fuego ahora también, que no hay conflicto interno armado, que cuando había un conflicto armado interno, ¿verdad? O sea, la violencia está de más y eso nos permite sentirnos en Vietnam, ¿verdad? Y yo eso es lo que les decía a los residentes, cuando no tenía insumos, ¿qué es lo que les pasó a ustedes? Bueno, es entrenado en Vietnam, ¿verdad? Entonces tú lo hacías con lo que podías, siempre tratando de pedir los mejores insumos. Entonces me sorprende lo que lograron, Hugo y Daniel. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Pepe. No sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta. Ahorita te digo. Una pregunta, Daniel, en lo que alguien más si quiere preguntar. ¿Tú tienes algo de experiencia en cirugía de retina vítreo antes de entrar a esto? No, doc, pues en mi especialización en oftalmología, pues creo que los retinólogos fueron los que más me acerqué, inclusive con ellos fue los que hice catarata, los que tuvieron más oportunidad, pero aparte de la residencia, no había tenido la oportunidad de tener más experiencia en retina. ¿Y cómo convencieron a los otros fellows, digamos, de otras especialidades a que tú suturaras la herida corneal y no los corneólogos, o que tú hicieras la de retina y no los fellows de retina? Bueno, ahí sí fue afortunado porque en este momento no había más fellows. Creo que eso fue una fortuna. No había ni siquiera de oculoplástica. Más adelante llegó alguna de oculoplástica, pero me dejaban pues todo a mí, estaba la oportunidad y pues se daba la oportunidad, corríamos. Y también apoyar a los residentes, porque eso era algo bien interesante y es que era casi que al momento de ir yo progresando en mis cirugías, también tenía la oportunidad de ir paso a paso con ellos y ganando algo que es pues algo de quitarse el sombrero. Ser profesor de oftalmología no es fácil en ninguna de las especialidades, inclusive oculoplástica, que es un poco más macroscópico, pero era esa parte también que íbamos ganando poco a poco. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Solo tengo una duda. ¿En el hospital también hay otras especialidades, neurocirugía? Es un hospital. Sí, es un hospital nivel 4, Wendy. Hay de todas las especialidades. El hospital tiene en el cuarto piso todas las salas de cirugía, pero en el segundo piso donde funciona oftalmo hay una sala satélite donde hacemos las cirugías de oftalmología. Entonces, eso permite también abrir mucho como la visión del manejo integral y adecuado del trauma, porque nos comunicamos con los neuros, sabíamos que había un trauma ocular con fractura de techo, era territorio de los neuros, pero los neuros ya sabían y los oculoplásticos, los maxilofaciales ya sabían que no podían tocar el globo hasta tanto nosotros no viéramos cómo estaba y poderlo cerrar. Y en ese orden de ideas iba primero neuro, después oftalmo, después maxilofacial. Y es ir creando ese tipo de escuela, como lo mencionaba Daniel, muchas veces por el afán de arreglar la órbita se dañaba el ojo o se programaba el paciente para oftalmo sin ver que tenía fractura de techo de órbita y que podía haber rinoliquia. Entonces, ese tipo de cosas es la que permite como manejar integralmente trauma
y digamos que poco a poco se ha ido haciendo escuela. Muy Creo que interesante, Hugo, eso es algo Wendy, todos. indispensable, tener el manejo multidisciplinario y Así es. reconocer los límites, ¿verdad? Porque creo que a veces cuando ya hay especialidades, ya sea oftalmológicas o especialidades de sistémicas, por así decirlo, neuro, maxilo, como que todos quieren marcar territorio y avanzar un poquito más, ¿verdad? Entonces cuesta mucho delimitar. Cuando Sí. se forma algo de trauma en sí, como que uno invade territorios en todos lados. Entonces toca como que marcar uno también un poquito y poco a poco irse metiendo para que den algo más que esquirlas para trauma, ¿verdad? Porque realmente somos seres que marcamos territorio, ¿verdad? Y esa es una parte que cuesta trabajar. Entonces les tocó abrir brecha, ¿verdad? Así es, pero es una experiencia muy bonita y ahora hay que hacer el seguimiento a Daniel. Daniel tiene un segundo paso y es empezar a enseñar a sus residentes en el militar trauma ocular y de esto se trata. Y yo miro para atrás y veo, ¿hace cuánto fue eso, Pepe? ¿Hace 15 años? 2008, 2008 fue el curso de trauma y trauma en Colombia en ese momento era una vaina ahí como muy oculta, muy relegada y cada vez tiene más y más aceptación, como sé que pasa en todos los países. Pero eso ha sucedido porque yo en algún momento, como Carlos lo vio, como ustedes vieron a los grandes que eran Pepe en ese momento en Latinoamérica y lo siguieron y empezaron a replicar sus ideas y los alumnos de uno lo van haciendo. Entonces, cuando uno mira para atrás y ve todo el camino recorrido y ve que ha sembrado eh, buenas buenas hierbas que van a crecer, van a florecer, eso es muy satisfactorio. Y creo que vamos por buen camino en ese aspecto en Latinoamérica. Pues sí, ahí va Hugo, tenemos caminando una lento, pregunta. lento el asunto. Hugo, Pero Pepe, seguro. Wendy, tenemos una pregunta del doctor Javier Villalobos de Perú. Está preguntando si integran también la rehabilitación de los pacientes o su inserción a la labor habitual en el programa que acaban de presentar. Sí, Daniel no lo tiene como parte del pensum, pero en el programa sí existe. En el hospital estamos conectados. Hay dos grandes institutos en Cali. Uno que se llama el Instituto de Niños Ciegos y Sordos, que tiene a su vez una filial en el hospital universitario donde se hace el entrenamiento y estos pacientes se van a rehabilitación visual. Y es un grupo grande de psicólogos, de terapeutas visuales. Entonces también está como parte de la rehabilitación del paciente de trauma y Daniel, digamos que hizo algunos brochazos de eso, pero no profundizó en esa parte, pero lo tiene, digamos, metido en el ADN que esos pacientes que se operan y que quedan con PL o NPL, ahí no termina el tratamiento. Sigue el tratamiento en otra instancia diferente que es rehabilitación. Sí, y en mi casa, pues en la parte militar, esos pacientes nunca los vamos a salir de ellos. Es un paciente que obviamente va a quedar pensionado, que tenemos que hacer toda su rehabilitación, que tenemos un equipo tan robusto de rehabilitadores que nosotros mismos en el hospital militar hacemos las prótesis tanto de pie, de rodilla, de miembros superiores y obviamente también la rehabilitación con oculoplastia y todo eso para hacer una buena reconstrucción y algo muy estético. Tenemos la posibilidad y el contrato para hacer las prótesis oculares que pues no fuera lo que uno quisiera, pero también tenemos la capacidad de aportarle otras partes de terapia al adulto, pues como el programa que nosotros tenemos acá es el adulto ciego, ir volverlo a rehabilitar en el caso que tengan pérdidas o si es el caso de que tengan una baja visión, también tenemos todo el programa de baja visión en las fuerzas militares. Eh, Hay una pregunta de Katia Chávez que es bien interesante y ella pregunta, ¿qué pasos específicos tomaste para construir tu técnica de sutura de córnea y de vitrectomía? ¿Cómo fuiste construyendo la técnica paso a paso? Bueno, Eh, la técnica, sí, sí, ándalo comentando porque justamente le estoy escribiendo al doctor Gerson López, que ujú. es una de las personas que más apoyó todo este proceso y que complemente la respuesta mientras Gerson se conecta.
Sí, pues la técnica de sutura y vitrectomía no es mía por ningún lado. Obviamente fue algo que desde el momento en el que el doctor la ideó y creo que es algo que es escuela de, inclusive pues, seguramente el doctor Castro en nuestra idea, el doctor Hugo y todos los que siguieron esta idea, pero el objetivo es hacer una muy buena sutura de córnea. Por eso es tan importante que nosotros rotáramos en córnea, de que pudiéramos hacerlo como la técnica, como nos la enseña el doctor Dalma, de una sutura de espesor total, de afrontar adecuadamente todas nuestras estructuras para que nos permita visualizar adecuadamente toda la parte posterior a la que vamos a ingresar. Hacemos un buen cierre de córnea, reparamos o reconvertimos cámara, si es necesario, quitamos cristalino. La mayoría de veces lo hacemos porque la verdad ese cristalino casi siempre va a tener alguna lesión, si no es el 100% de las veces, o si no nos va a permitir hacer un buen abordaje de vitrectomía y continuamos con la vitrectomía cuando ya hemos evidenciado que tenemos un adecuado cierre. La vitrectomía es una vitrectomía, sí, pues con algunas condiciones especiales porque vamos a tener una muy mala visualización al principio. Es importante que quitemos todo, la hemorragia y todas las estructuras que no nos estén permitiendo hacer una buena visualización, pero teniendo muy en cuenta que tenemos unas estructuras atrás que cuidar. Eso es como lo más importante en esta técnica de sutura y vitrectomía. Y ahí hay algo importante y es que tenemos un programa de cirugía experimental que se está virtualizando. Esta fue una de las grandes enseñanzas o ganancias que nos dejó pues la pandemia, empezar a aprovechar al máximo la virtualización. Ese es un proyecto que tengo que entregarle al decanato finalizando este semestre, o sea, este mes, para arrancar el próximo semestre, y es donde el residente, y en este caso Daniel como fellow, puede entrar a revisar en videos técnicas quirúrgicas de todo lo relacionado con trauma, pero no solamente de trauma, de cirugías convencionales, con videos que subimos a una página que se llama el Campus Virtual de la Universidad del Valle. El residente graba su técnica, la manda al profesor y se retroalimenta en un tiempo virtual y un tiempo real. No sé si Gerson está ya conectado. A ver si me dice por acá. Gerson López es corneólogo, aquí está. Y digamos que Gerson fue el pionero de la cirugía experimental en la Universidad Javeriana y con la Universidad del Valle. Gerson, ¿qué hubo? No sé si Gerson se conectó. Quería que les contara un poquito la experiencia de todo lo que ha montado en trauma ocular, en cirugía experimental. Buenas noches a todos. Hugo, muchas Hola gracias. Gerson, ¿cómo vas? Gracias, Hugo. No, pues la experiencia ha sido fantástica porque comenzamos con los residentes desde el primer año a hacer las prácticas inicialmente lo comenzamos a hacer con ojitos de cerdo, comenzando a dar desde los primeros puntos con el material tal cual como lo hacemos en el quirófano, es decir, logramos armar un quirófano en cirugía experimental, incluyendo un FACO, que es en el caso un Infinity, y inicialmente las primeras cirugías que hacíamos eran con ojito de cerdo, y inducíamos las cataratas en el microondas. Y esos fueron los primeros pasos. Posteriormente, pues tuvimos la oportunidad de tener los ojos de Kitaro y el otro, la marca que se me va en este El momento, biónico. Biónicos, donde pues ya pasamos del ojito de cerdo a hacer todos los pasos de catarata, por ejemplo, desde la capsulorhexis a las capsulotomías para cirugía de extracapsular, cirugías de pterigion, de estrabismo. Ahorita estamos haciendo cosas de plástica ocular, vitrectomías, ¿sí? Ya tenemos el ojito para hacer vitrectomía
aunque logramos también hacer modelos, o sea, la cirugía experimental también nos ha permitido crear ideas, ¿sí? Con materiales que no son costosos, como usar una bolita de ping-pong y adaptarle una córnea, y eso nos permitió hacer, por ejemplo, vitrectomías con clara de huevo. Ya cuando ya recibimos el biónicos, pues, y el Kítharo, pues ya lo estamos haciendo, pero lo que quiero, pues, decir es que cirugía experimental hoy en día es la base de la columna vertebral para el inicio de una curva de cirugía para cualquier residente. O sea, hoy los residentes están obligados a cumplir cada uno unas horas determinadas a la semana en su práctica. Y posteriormente les hacemos seguimiento porque ellos comienzan ya a operar con sus docentes, ya con el paciente, y definitivamente la curva de aprendizaje se acorta muchísimo y digamos que si vemos que tiene algún problema en el momento de la práctica ya con el paciente, pues el residente vuelve a cirugía experimental y vuelve a practicar y a perfeccionar aquella falla que ha tenido y eso pues yo creo que ha sido fundamental en la formación de nuestros residentes, ya que digamos hoy en día por los problemas de administrativos de las EPS como es aquí en Colombia, pues el volumen de cirugías pues, se ha disminuido mucho. Entonces esto nos permite también mitigar un poquito esta dificultad. Esa pues la experiencia que hemos tenido tanto en la Universidad del Valle como en la Universidad Javeriana aquí acá. Muchas gracias, Gerson, por el aporte. Y creo, no sé si la respuesta quedó para la doctora que nos preguntó. Carlitos, no sé cuánto tiempo tenemos todavía al aire para dar una información importante antes de cerrar. Correcto. Antes de eso, quería preguntarte para que nos des unos comentarios finales sobre si alguien quiere postular a tu fellow, ¿qué hacer? Bueno, en este momento, como lo mencioné al principio, estos 6 meses se van a tomar como de retroalimentación con la facultad para ver qué podemos mejorar. Una de las cosas que intentamos hacer y que hicimos en parte fue pedirle el apoyo a los grandes maestros de Latinoamérica. No lo logré hacer con Pepe y lo confieso aquí porque me da pena, sé que está tan ocupado que ir a pedirle tiempo, pero yo sé que él no me va a decir que no. Yo sé que para el futuro lo va a molestar como molesté a Wendy. Y fíjense que la experiencia fue muy simpática porque estamos hablando de tener un fellow en un sitio, pero que tenga profesores de todo el continente. Y eso lo hablamos vos y yo, Carlos, en algún momento, y creo que lo podemos madurar en conjunto con la Junta Directiva de la APTO, a ver cómo podemos hacer un fellow que sea transcontinental o trans países de Latinoamérica para tener esa posibilidad, porque la virtualidad nos permite eso. Entonces, vamos a tomarnos este semestre para modificarlo y aspiramos estar haciendo las convocatorias para enero del 2023. Yo les daría a través de tuyo la página donde se escribe, básicamente es a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, a la parte de extensiones de internacionalización y ahí se manda la postulación. Ya ni siquiera es directamente conmigo, sino que llega a la oficina de internacionalización y ellos nos avisan a nosotros que hay unos postulantes y el proceso básicamente es un proceso de entrevista y de valoración de habilidades adquiridas antes de entrar al fellow, que fue una pregunta que hizo Pepe muy importante y es ¿qué tanta habilidad tenía Daniel al momento de llegar a la residencia? O en este momento pues a la segunda residencia. Obviamente uno no les va a pedir que sepan hacer retina porque retina es una especialidad, pero sí que tengan una habilidad en cirugía de cataratas, en las cirugías básicas de oftalmología, porque con eso tienen que arrancar. Entonces, les estaríamos avisando al que esté interesado a través de la APTO y yo comparto el correo, pero hasta enero del 2023 no se abren postulaciones. Vamos a revisar la casa y hacer inventario. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Hugo, creo que quieres dar un último mensaje. Quiero mostrarles algo y es, asumo que quienes están acá es porque les encanta el trauma, entonces quiero mostrarles esta información
y nosotros hicimos en el año 2019 en Santiago de Chile el primer Colatoc. El Colatoc es el Colegio Latinoamericano de Trauma Ocular, y pues ahí está parte del grupo de masoquistas de Trauma Latinoamérica. Está Pepe como el gran jefe y el fundador del grupo. Atrás está Felipe Morera, que fue el anfitrión. Está Wendy, está Giuseppe, está Carlos, están los primos Charles, Martín, y aquí estoy yo. Fue una experiencia muy bonita, que la tuvimos en Chile. Obviamente entró la pandemia y no pudimos hacerla en el 2020 ni 2021, pero en el 2023 ya organizamos el segundo Colatoc, que se va a hacer en la hermosa ciudad de Cuenca, que entiendo es patrocinio cultural de la humanidad, o arquitectónico de la humanidad. Ya Giuseppe nos corroborará con los dos patrimonios pero es una ciudad hermosísima y doy fe porque la conozco personalmente. Entre enero 26 a 28 del 2023 vamos a hablar de trauma ocular durante estos 3 días, 26, 27, 28. Entonces la idea es que nos salgamos de las pantallas, nos vamos todos a Cuenca a escuchar las experiencias de todos. Todos están invitados para que nos veamos allá de forma personal. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Wendy. Pepe, que ha tenido que salir en este momento. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente exposición y realmente una experiencia de vida completa, ahora sí. Ahora sí creo que Hugo te va a dar el cartón. Sí, sí. Yo quería recibirlo. Y hay que decir que Bueno. Daniel aprendió salsa también, ¿no? Eso no lo mencionó, pero aprendió algunas cositas de salsa. No sé si la Sí. esposa sabe lo que es oyendo salsa siempre, pero aprendió salsa. La canción de siempre. Ya me dice, ponga la canción del profe. Carlos, muchas gracias Bueno, por el con esto espacio. concluimos. De verdad, muy, muy amable. Haber permitido. Muchísimas gracias a todos. Muy amables a todos los que Gracias. estuvieron hoy. Muchas Chao, Wendy, gracias, muchas señores. gracias. Gracias. Muchas gracias a Tengan buena todos. noche. Feliz Nos noche. vemos. Gracias a todos. Chao, Claro que sí. Daniel. Hasta luego. Hasta luego.